número 3 y en el día de hoy les vamos a estar hablando acerca de Newton y de las leyes de Newton. Este grupo está conformado por su servidora, Yarley García, Esmelín Alfonso, Joel Núñez, Frangeli Rodríguez y Mariolis Fernández y nuestra compañera Claudette, que en este momento no se pudo encontrar con nosotros por situaciones adversas. Para empezar, nuestra compañera Mariolis le estará dando la introducción al tema. Gracias. Hola, Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophia Naturalis Principia Mathematica, más conocida como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica básica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Optics, y en matemáticas el desarrollo del cálculo infinitesimal. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica. El matemático físico Joseph Lois dijo que Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo. Gracias. Buenas, yo les voy a hablar acerca de la segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental o principio fundamental de la dinámica. Esta ley plantea que un cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza, entendiendo por fuerza una maniobra como alar o empujar a un cuerpo. Para entender mejor la ley fundamental es necesario aclarar dos conceptos básicos. La fuerza aplicada al cuerpo se llama fuerza neta y el cambio de velocidad que experimenta el cuerpo en movimiento se llama aceleración. Dicho de otra forma, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se le aplica. Es decir, si aplicamos una fuerza mayor, el cuerpo aumenta su aceleración. Este principio forma parte de las leyes de Newton o leyes del movimiento que fueron publicadas por primera vez en el 1687 por el físico y matemático inglés. La fórmula de la segunda ley de Newton se expresa de la siguiente manera. Fuerza neta es igual a masa del cuerpo por aceleración. Como todos conocemos, la fuerza neta se expresa en Newton, la masa del cuerpo se expresa en kilogramos y la aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Un ejemplo simple para entender esta fórmula sería el cálculo de la fuerza que hay que aplicarle a una pelota de fútbol de 0,4 kilogramos para patearla con una aceleración de 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, siguiendo la fórmula, sería 0,4 kilogramos por 3,5 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 1,4 newton. Un ejemplo de la segunda ley de Newton en sí serían dos niños que están sentados en un columpio. Uno de ellos se balancea aplicando poca fuerza, por lo tanto su aceleración es más lenta, pero el segundo niño se balancea con más fuerza, por ende su aceleración es mayor. Gracias. Buenas, les estaré hablando acerca de la tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción. Esta afirma que en el momento en el que un determinado cuerpo ejerce alguna fuerza sobre otro, este otro ejercerá sobre aquel una fuerza idéntica. Pero en el sentido contrario, se debe tener en cuenta que las fuerzas opuestas siempre se encontrarán ubicadas sobre la misma recta. Un ejemplo de esta ley es si saltamos desde una balsa al agua, la balsa retrocede mientras nuestro cuerpo se desplaza.
se desplaza hacia adelante. Con este ejemplo nos damos cuenta que la acción es el salto y la reacción, obviamente, es el retroceso de la barca. Gracias. Antes de continuar con lo que es la cuarta ley, que nuestra compañera asignada, la cual es Yarley García, tiene algunos problemas de conexión en este momento, me gustaría aclarar que la primera ley o la ley de inercia no se expuso debido a que nuestra compañera Claudette Núñez no está disponible por los mismos motivos, problemas de conexión. Ella más adelante, luego de que se envíe este video del grupo número 3, enviará el video de ella particularmente. Vamos a esperar que Claudette, ya le llegue, o si quieren yo voy avanzando con mi exposición. Avanzo. Bueno, mi parte o mi asignación en esta exposición es relacionar las leyes de Newton con la vida cotidiana. Y yo particularmente puedo decir que la ley en la que yo más veo reflejado todo es la ley de acción y reacción, porque no hay nada que nosotros hagamos que no reciba una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa. Si yo salgo, por ejemplo, sin permiso de mi casa y me pasa algo, fue una reacción a la acción que yo tomé a pesar de no pedir permiso. Eso es irrelevante, pero quiero que me entiendan. Puede ser también que hay un objeto en reposo para llevarlo ya un poco más a la física. Y si ese objeto no tiene ninguna fuerza y yo le aplico una, ese objeto se va a mover. Yo puedo decir que las demás leyes son igual de importantes. Sin embargo, con la que particularmente yo me identifico es con la ley número 3. Ahora voy a interrumpir mi exposición para dejar con la que correspondía, que es la de mi compañera Yarley García, y luego yo cerraré con el resto de mi parte. Muchas gracias. Ok. Yo les estaré hablando acerca de de lo que hoy en día se considera como la cuarta ley de Newton, dejando en claro que cuando este postuló esta teoría, en principios no fue aceptada. Sin embargo, con el avance de la ciencia, con el avance de la ciencia, los científicos se dieron cuenta que Newton se encontraba en lo correcto y con el tiempo se ha postulado como la cuarta ley de Newton, mejor conocida como la ley de la gravitación universal. Ok, esta ley surgió cuando Newton se encontraba descansando. Debajo de un árbol y a este le cayó una manzana en la cabeza. Para muchos fue una simple manzana que cayó, sin embargo, para Newton fue un objeto que cayó en línea recta, por lo cual se postulaba que para esto existía una fuerza que lo atraía. Esta fuerza, Newton la clasificó como fuerza de gravedad. Esta ley de la física postula o establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas, es decir, la intensidad de atracción será más fuerte mientras más cercanos y masivos sean los objetos. La fórmula de la cuarta ley de Newton se representa como F, que es igual, F representado como la fuerza, que es igual a G, que significa la gravitación universal, y esta constante se obtiene al dividir el producto entre las dos masas, que sería masa 1 y masa 2, entre la distancia que separa los objetos elevados. Un ejemplo de esta ley sería lo que tenemos en la atracción de la gravitación que ejercen dos bolas de bowling. Mientras más cercanos estén entre ellas, más constante sería la ley de la fuerza de gravedad. Gracias. Bueno, si Esmerlin puede por favor poner la
la parte de la conclusión. Muchas gracias. Como le había explicado, profesora, debido a problemas técnicos, avancé parte de mi exposición antes. Ahora continuaré con la parte 2 de lo que se me asignó, que fue, eh, que fue la importancia de la ley de Newton. Yo entiendo, y particularmente yo siempre cada vez que expongo me relaciono yo con lo que voy a decir, y es que no existiría la física como la conocemos hoy si no existieran las leyes de Newton, que como dijo mi compañera Yarley hace un momento, aunque muchos no creían debido a su pensamiento, que podríamos decir que era superior a los de las mentes normales en ese entonces, él aún así insistió en su pensar y con el tiempo y el avance de la ciencia y la biología se demostró que cada una de sus teorías tenían razón, a tal punto que la ley más, entre comillas, loca, que fue la que expresó mi compañera y amiga Yarley, sobre la ley gravitacional, que aunque muchos vieron que solamente se cayó una manzana, él vio mucho más que eso y vio que en el centro de la Tierra había algo que se llamaba la gravedad, que producía que si un objeto estaba arriba tenía obligatoriamente que bajar. Vuelvo y repito que para mí las leyes de Newton son la base de lo que hoy conocemos como la física y su importancia es imprescindible. No podemos hacer absolutamente nada que de una forma u otra no se relacione con lo que postuló Newton en el siglo XVI. Así que muchísimas gracias, profesora, por prestarnos atención y esta fue nuestra exposición, grupo número 3.